Aquí se informa bastante aquí a la gente. Aquí en Cuba se informa bastante, tanto en la televisión como en la prensa, y también en la prensa digital, en las redes sociales. La información aquí ha sido total, a través de todos los medios de difusión. Desde el primer día yo me sentí informada por nuestro gobierno y nuestro Estado. Y sigo la información cada día porque me parece que es el bienestar de nosotros, ¿no? Primero de nosotros como personas, cuidarnos y luego cuidar a nuestra familia. Había personas que no veían casi las telenoticias, a veces yo misma, pero ahora sí, tratar de ser disciplinado, que todavía quedan personas que no son conscientes de esta pandemia. Yo también escucho Radio Rebelde, Radio Habana, Radio Habana Cuba, el noticiero de la provincia que tenemos aquí también en nuestro medio de difusión, y también Radio Reloj y también el Tribuna de La Habana, que muy claro viene todas las orientaciones que tiene nuestra provincia aquí. Hoy, 11 de marzo de 2020, el Laboratorio Nacional de Referencia del IPK informa que 3 de los 4 turistas aislados desde el día de ayer resultaron positivos al nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Desde el primer momento, desde el día 11 de marzo, los noticieros, los espacios informativos, la prensa cubana en su conjunto ha estado llevando la verdad de lo que ha sido esta lucha de Cuba, de su sistema de instituciones en contra del nuevo coronavirus. Estamos en el epicentro de la noticia. Entrevistamos a sus protagonistas. Contrastamos cada dato. Tenemos presencia en toda Cuba. Desde Cuba, minuto a minuto, le damos seguimiento a la pandemia COVID-19. Trabajamos con un principio. El buen periodismo no está solamente ligado a las redacciones llenas. En algún momento se pensaba de que si la redacción estaba vacía no se podía hacer un buen periodismo, y la cobertura que hemos realizado al tema que ha sido la agenda del país, de la prensa cubana, no solamente de Juventud Rebelde, sino de todos los medios, ha demostrado de que sí se puede hacer un buen periodismo, un periodismo de calidad, con redacciones prácticamente vacías. Ahora, ¿eso significa que se ha trabajado a media máquina? No, se ha trabajado prácticamente a máquina completa, lo que se ha trabajado desde la casa. Hubo periodistas que sí estuvieron en zona roja, hubo periodistas que sí fueron a hospitales, que entrevistaron a pacientes, que entrevistaron a los doctores. Creo que algo muy valioso que ha dejado la epidemia y la cobertura que nosotros hemos realizado es que se ha reforzado la credibilidad en los medios públicos cubanos. Nosotros, antes de la epidemia, ya estábamos enfrentando las noticias falsas. ¿Y qué permitió la COVID-19? Bueno, que los públicos jerarquizaran en los medios nuestros, en los medios oficiales, esa información de calidad. Y eso se demuestra cuando uno mira los datos de la cantidad de usuarios que nos visitan. El periódico Escambray, al igual que otras instituciones en el país, continúa el ritmo productivo habitual en condiciones excepcionales. Sus periodistas hacen del trabajo a distancia una alternativa eficaz. Como mismo se ha estado moviendo la sociedad, eso mismo hemos tratado de reflejar en el periódico, y con mucha productividad de la mayoría de los compañeros, y sacando, digamos, un extra por esa ética y ese humanismo que tiene el colectivo, vamos a decir, que lo tiene en vena. Durante esta etapa, el periódico ha modificado su dinámica desde el punto de vista visual,
Con la llegada de la cuatricromía, apuestan por el diseño de infografías para transmitir informaciones de una manera mucho más dinámica. Visiones es el último pero no menos importante proyecto que le ha nacido al periódico espirituano. Ahora, más allá de la versión impresa que llega cada semana a sus lectores y la actualidad que ofrecen desde sus redes sociales, incursionan en un noticiero que se lanza desde su plataforma de YouTube. Otra apuesta para llevar al público las realidades de su territorio en tiempos donde urge mantenerse informados para ganarle la batalla a la COVID-19. Nos enfocamos en dos objetivos. Primero, organizar el trabajo de manera que la agencia mantuviera su vitalidad, se mantuviera funcionando y prestando casi la totalidad de sus servicios, todos los que fuera posible, en cualquiera de las circunstancias. Creo que las corresponsalías han demostrado disciplina y sobre todo compromiso con el trabajo de la agencia. Pero también nos permitió incursionar en otras tendencias que a nuestro cast de noticias y a los materiales que publicábamos diariamente pues le dieron un aire un poco más fresco, en el sentido de que pasamos de ese primer nivel de la noticia, que es la información pura, a un tratamiento un poco más interpretativo, de opinión y de investigación. Radio Cubana, sonido para ver. Nuestro comandante siempre en su sueño de que la radio cubana toda sería una gran radio rebelde. Este fue el momento de una vez más nosotros hacerlo patente y de demostrar que sí, que somos una gran radio rebelde, una producción realmente de media hora que tiene 2 salidas diarias. Salimos a las 7 de la mañana y luego a las 4 de la tarde. Estas son 2 producciones que salen, es el país, transmitiendo todo el tiempo. Ya no solamente podemos hablar de Todos por Cuba, los periodistas de las 100 emisoras que conforman el sistema de la radio cubana están dentro de toda la programación de Radio Rebelde. Esta es Radio Habana, Cuba. This is Radio Havana, Cuba. Esta es Radio Habana, Cuba. Transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América. Hemos introducido grandes cambios. Por ejemplo, casi todos los departamentos de idioma están trabajando desde la casa, o sea, en teletrabajo los especialistas de esos departamentos. Y entonces envían esos trabajos a través del teléfono de cobertura o de las computadoras del internet. Y este uso de las nuevas tecnologías nos ha permitido esas transmisiones en vivo, que nos dio la oportunidad de estar con todos nuestros médicos que viajaron a diferentes países. El hecho de poder trabajar de coordinación con Cubavisión Internacional en la transmisión de la mesa redonda en idioma inglés también ha sido muy fructífero. Y yo creo que esta pandemia, en mi caso, ha aportado muchísimo. Me ha hecho ver el gran poder que tenemos todos los trabajadores de la prensa en Cuba para defender esta revolución. Estamos defendiendo lo que amamos. Las mismas medidas de la estrategia país nos llevaban a pensar y a decidir que efectivamente teníamos que incrementar las horas de programación en vivo y de alguna manera modificar y reorganizar los procesos productivos que nosotros teníamos en las emisoras. Que no significó que no tuvimos producción escenificada, que no hemos tenido producción escenificada todo este tiempo. Hemos seguido trabajando, la producción escenificada ha sido parte fundamental en los momentos de entretenimiento de la programación que tenemos, pero hemos ido trabajando con la producción que hasta ese momento se tenía ya lista y con los fondos patrimoniales que archiva la historia nuestra, que va ya para sus 100 años. Hoy fácilmente te encuentras que las emisoras están hermanadas y se intercambian los contenidos, las maneras de hacer. Y tú hiciste esto y yo quiero ponerlo, yo quiero tenerlo, para que mi público lo escuche. Y eso es muy importante. ¿Qué dice nuestro público? Que están felices con lo que estamos haciendo. La labor de los jóvenes reporteros de la CMHW, más otros colegas de mayor experiencia, algunos de ellos pasaron al sistema de vulnerables o el trabajo desde el hogar, el teletrabajo, fue vital para nosotros. Apoyaron la página web y hacían reportes vía telefónica y se emplearon sobre todo las nuevas tecnologías. Para decir una cifra, pasamos desde el 11 de marzo hasta el día de hoy
en este periodo a 4.000 seguidores más en Facebook, por ejemplo, que era lo que teníamos en una cantidad enorme de años de trabajo anteriores. Es decir, que la gente nos buscaba y sobre todo también por la actualización. El acceso a información oportuna y veraz resulta imprescindible en el actual contexto epidemiológico. Por eso, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, adaptó el plan de comunicación del país y puso en práctica una estrategia para actualizar a los ciudadanos sobre el curso de la COVID-19 y sus riesgos, así como la importancia del autocuidado. Los sitios web y redes sociales de la radio y la televisión también se mantienen actualizados con informaciones sobre el comportamiento de la pandemia, tanto en Cuba como en el resto del mundo. Ordal llamó a estar informados por los medios de comunicación y garantizar la disciplina en el cumplimiento de las medidas sanitarias. Un momento importante de mi vida. Entré aquí hace como ya 18 días, desde que empecé en Amalia, con sospecha, que era contacto. Y bueno, imagínese, uno no sabe cómo va a salir. Pero bueno, nada, atención perfecta, los médicos muy atentos conmigo. Y bueno, ya todo salió bien. ¿Tiene algún mensaje? Desearle a la gente que está adentro de los frentes de recuperación y bueno, y que hay que luchar por adelante. Y gracias por todo, ¿sabes? ¿Y a la población? A la población que se cuide, mucha higiene en las manos, que mira a mí. ¿Y a ese abnegado personal de la salud? No, a ese abnegado no hay cómo agradecerle a esas personas que diario están ahí dejando su vida por ser para nosotros. Esa gente, como hay que estar eternamente agradecido. Hola gente de ahora, si quieres conocer los casos confirmados de coronavirus COVID-19 acá en la provincia de Holguín, Cuba, y otros datos relacionados con esta enfermedad, tienes que consultar el producto infográfico disponible en nuestro sitio digital www.ahora.cu y que ahora mismo voy a enseñarte. Como ves, dice COVID-19 Holguín. Da un toque para abrirlo. Y este es el producto infográfico del cual les hablo. Este producto se actualiza todos los días con información ofrecida por el Ministerio de Salud Pública de Cuba y por la Dirección Provincial de Salud en Holguín. Todos los días pongo radio, por allá el doctor, estoy bien informada de todo lo que está pasando y esperando que esto se controle para poderme ir para mi provincia. Estamos mejor informados, o sea, siempre estuvimos informados. Lo que ahora, como está la situación en el mundo, todo el mundo ha tomado sus medidas preventivas, sus medidas higiénicas, el uso del nasobuco, el lavado de las manos, del cloro. Y bueno, pienso que aquí en nuestro país se ha brindado una buena información. Yo pienso que he enseñado varias cosas. Mejor trabajo en equipo. Hemos tenido que agrupar menos gentes para hacer tal vez mayor cantidad de cosas. Y esto no quiere decir que haya personas que no sean útiles en un equipo de trabajo, todo lo contrario. Esto lo que ha ayudado es a determinar que hay personas que tienen habilidades y facultades para más de una especialidad y eso es importante. Articular mejor el sistema no solo de la institución televisión, sino el sistema de la institución televisión y el resto de las instituciones del país. En este periodo se ha recibido mucho aporte de dos zonas importantes, las instituciones del país volcadas a aportar contenido hacia la televisión y la ciudadanía aportando contenido hacia la televisión. Saludos de casa amigos, bienvenidos a este set improvisado y pandémico. Un celular, una luz y un prompter hecho con una caja de cartón, un cristal y un tablet. Esto ha posibilitado llevar a nuestros espacios informativos el comentario internacional desde casa. Todo un desafío, para nadie es un secreto que en tiempos de situaciones excepcionales como la pandemia de COVID-19, el consumo de información aumenta y con este sobreconsumo informativo también florecen como mala hierba las noticias falsas. De allí que el ejercicio del criterio de manera oportuna, con responsabilidad, con ética, sea uno de los pilares fundamentales para llegar a nuestros públicos. Implicó horas de preparación para evadir enfoques superficiales, lugares comunes, adjetivaciones y frases de barricada política que lamentablemente aún abundan en nuestro sistema de medios públicos. Confieso que no es tarea fácil. Trabajar desde la casa me permitió cuidar por una parte a mi familia y al mismo tiempo me brindó la oportunidad de dar matices
elementos de contexto y dar pistas para que las personas interpreten el hecho noticioso. La COVID-19 nos mostró las fortalezas que tenemos como sistema de comunicación. Ahora nos toca hacer de estos momentos extraordinarios una cotidianidad. Y hablo de interpretar el hecho noticioso porque nadie tiene la verdad absoluta, apenas son criterios sobre la base de estar bien informados, darle seguimiento a los temas, tener buenas fuentes para consultar y estudiar sistemáticamente. Por eso siempre termino con esa frase de Fidel, que fue lema en el último congreso de la UPEC: la verdad necesita de nosotros. Mientras unos desde casa cumplen las medidas como parte del distanciamiento social, mujeres y hombres, aún a riesgo de sus vidas, trabajan día a día por llegar a los hogares del territorio jibareño. El municipio más afectado por la pandemia en la provincia de Holguín, que acumula un total de 30 casos confirmados como positivos a la COVID-19 y un evento de transmisión local. El colectivo de Radio Jibara hoy tributa para los medios nacionales, está el programa Todos por Cuba. Tenemos también participación con nuestras preguntas, nuestras interrogantes para la conferencia de prensa de las 11 de la mañana al doctor Durán. En tiempos de infodemia, Jibara Canal y La Voz del Atlántico se convierten en activas plataformas para favorecer la comunicación. Radio Ciudad Bandera, emisora que transmite por los 1140 kHz. Cada minuto cuenta en la radio. Durante 19 horas transmite Radio Ciudad Bandera y desde Cárdenas informa, orienta y educa por las ondas tradicionales y por audio real en Internet. Ante la contingencia provocada por el nuevo coronavirus, las medidas oportunas de higiene y distanciamiento se hicieron hábitos del diario quehacer de los trabajadores del centro. Sin embargo, estando en su hogar, una destacada periodista de ese medio de prensa fue aislada de inmediato luego de que su esposo resultara positivo a la COVID-19. Debido a la limpieza rigurosa que se tenía de esos equipos, ninguno de los trabajadores resultó positivo a la COVID en la emisora. En menos de 24 horas, la radio en Matanzas dio respuesta a la revitalización de Radio Ciudad Bandera. O sea, ellos que transmiten 19 horas, ese primer día en que la mayoría del colectivo estaba en un centro de aislamiento, transmitieron 6. Al otro día 12 y ya pudimos restablecer la capacidad con 6-7 trabajadores en Radio Ciudad Bandera y manteniendo una programación con los principales elementos que exigió el país para mantener informado al pueblo. COVID-19 obligó a Prensa Latina a activar todos sus planes para situaciones excepcionales, por supuesto en esta ocasión ajustados a las particularidades de la pandemia. El objetivo de estos tiempos siempre ha sido mantener la vitalidad de la agencia, cumpliendo las indicaciones generales de la dirección del país. La agencia conformó equipos para garantizar el funcionamiento de las 24 horas del día. En esto se integraron directamente alrededor de 215 profesionales, incluidos periodistas y camarógrafos, tanto en Cuba como en el exterior y en las provincias del país. Aunque debemos significar que prácticamente nadie se ha desmovilizado en Prensa Latina. De esto significamos que alrededor de 170 despachos están relacionados con el tema de la pandemia y más de 45 tienen relación con el tema de la actividad de las brigadas médicas, la solidaridad con Cuba y el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Y queremos resaltar la fluida relación existente con el MINREX y con el MISAC para tratar de lograr una difusión a lo más amplia posible de la labor de los médicos cubanos en el exterior. Los niveles de audiencia no es que se mantuvieron, crecieron. Y por ejemplo, programas informativos como el noticiero de televisión al mediodía en televisión y Buenos Días crecieron en audiencia. Y el 79 llegó a tener la televisión, el noticiero de televisión de las 8 de la noche, el estelar. Eso es extraordinario, o sea, una audiencia extraordinaria. Y otros programas, bueno, Tras la Huella también sumó
como un interés social, sumó tremenda nivel de audiencia, pero se mantuvieron como elemento primario en las audiencias cubanas la información. Yo creo que en eso fue un papel importante que cumplió la institución. Y esos sentimientos de veracidad que constantemente aparecen, con una calidad, muchas veces no era posible porque se hacía desde muchos lugares, en condiciones difíciles, pero fijamos una programación, y una programación que dio todo el tiempo con el pueblo un contacto, sin duda directo. Cuando la epidemia llegó aquí al país y las noticias llegaron de los primeros contagiados, pues ya la enfermedad estaba en todas partes. Guayaquil se convirtió en el epicentro de la pandemia. Empezamos a ver a las personas cayendo por la calle, muriendo porque el sistema de salud no alcanzaba y no los podía admitir. La mayoría de corresponsales extranjeros vivimos aquí en la ciudad de Quito y en una circunstancia como esta ya no era posible llegar a la ciudad de Guayaquil, de modo que tocaba nutrirnos de disímiles maneras, ingeniándolas para obtener imágenes de esa ciudad, para obtener, aunque fuera fotografías, sino imágenes en movimiento de lo que estaba pasando. Nosotros llegamos, por ejemplo, a llamar a una tía que vivía en Guayaquil, además de para saber cómo estaba de salud, para que nos contara en realidad qué estaba ocurriendo en la ciudad. Muchas veces me subí a esta azotea, desde las cuales les enseño lo que se ve desde mi casa, para grabar. A veces se hacía de noche y se iba la luz. Muchas veces me grabó mi esposo, otras veces mi hijo pequeño se subía en un banquito y me ayudaba a grabar desde la cámara para que yo pudiera pasar las informaciones. Y era verdaderamente complicado vivir en una sensación permanente de contagio. Recuerdo que la primera vez que salimos a buscar alimentos, a la salida del supermercado, yo me eché a llorar, porque la experiencia de llegar a un sitio que todo el mundo tuviera las caras tapadas, que lo único que viera fueran los ojos, te fumigaban todo el cuerpo, te echaban alcohol en las manos, te tomaban la temperatura, casi no escuchabas lo que las personas te decían. Si buscar alimentos era así, imagínense lo que era hacer periodismo. Entre las experiencias más importantes de la epidemia que me queda a mí como periodista está la salida de los vuelos humanitarios, porque en el primer vuelo humanitario que regresaba con cubanos que habían quedado acá en Ecuador y que no habían podido volver estaban mis padres. Y me tocaba como hija ir a despedir a mis padres con la preocupación de que en un espacio cerrado como es el avión o en el aeropuerto pudieran contagiarse, y como periodista tenía que contar lo más objetivamente posible la salida de un vuelo de personas que estaban desesperadas por regresar a su país y salir de la situación terrible que había aquí en Ecuador. Creo que esa experiencia y en general toda la pandemia me ha dejado como aprendizaje que entre las profesiones imprescindibles para nuestra vida en esta época, con las características de nuestra época, además de las personas que nos proveen de alimentos, que nos proveen de medicamentos, que mantienen funcionando los servicios básicos, que mantienen limpios los hospitales o que atienden a los enfermos graves en las terapias intensivas, están los periodistas. Mostró la fortaleza de la formación del periodista y mostró la capacidad que tiene un periodista bien formado y con dominio de todas las herramientas, no solamente tecnológicas, sino periodísticas, de la técnica periodística propiamente, toda la fortaleza de ese periodista en cualquier situación y en cualquier circunstancia, en función de su medio de prensa. Esta nueva enfermedad, llamada COVID-19, por su terminología en inglés, es una infección respiratoria aguda causada por el coronavirus del mismo nombre que se puede propagar de persona a persona. En todos los horarios siempre ponen los spots de esta enfermedad que está azotando no solamente al país, sino al mundo entero, que ha traído muchas muertes. Pero bueno, la información ha sido excelente, ha sido bien exquisita. En correlación a la gravedad del virus, está bien en correspondencia a todo lo que nuestro periodista y nuestro medio de difusión masiva, que es preventivo y educativo para nuestra población, está muy bien, muy satisfecho. Ya el cubano se ha vuelto un especialista ya del coronavirus, ya. Un especialista ha vuelto ya. El que no aprende ahora aquí, no aprende más nunca. Ahí es donde se pone la creatividad de cada una de las personas en las que trabajan en nuestras emisiones para ponerlo en función de lo que está pasando en el país, que es lo importante, que es dar las noticias de lo que está pasando en el país, de que el país se vea reflejado en nuestros noticieros, pero sin perder la identidad. Y como mismo está ocurriendo ahora con la COVID-19, puede ocurrir
cualquier otra cosa en el país y nosotros mantener esa identidad. Ha significado también que muchas personas, muchas de los redactores que intervienen en la producción de la revista de la mañana, pues tengan que levantarse temprano como usualmente lo hagan, pero para quedarse en casa y tributar desde la casa. Lo mismo ha sido también con el noticiero del mediodía, que aunque tiene menos tiempo en pantalla, también posee un nivel de realización complejo en el sentido de que tiene secciones propias, que tiene puestas en pantalla diferentes, como son el caso de los diálogos, y cómo no dejar de hacer todo esto, pero preservando la vida de nuestros redactores. Cada vez que sale una persona de alta, cada vez que llega uno de estos reportajes y que publicamos cada uno de estos reportajes de las historias de vida, del humanismo, de la sensibilidad de los médicos, de las historias, de lo que hace Cuba por salvar a su pueblo, realmente uno se va con esa satisfacción. Datos conservadores revelan que más de 3 millones... Cuando después de casi 3 décadas en este oficio, uno piensa que lo ha vivido, visto y reportado todo, cumpla las medidas de esta emergencia sanitaria. Sobreviene una pandemia mundial para recordarle que la capacidad de asombro es una aptitud inherente a esta profesión. En medio de la paranoia colectiva, la esterilización constante y el nasobuco a cuestas, se hizo necesario cambiar las rutinas y de la perfección fotográfica pasar al distanciamiento virtual, que nos convenció de que también puede acortar las distancias. La crisis sanitaria nos obligó a reinterpretar la televisión desde los códigos y formatos no convencionales. Mantenernos interconectados, develar historias tras los datos, procurarse fuentes desde todos los confines del mundo a través de las redes, se convirtieron en nuevos gajes del oficio de informar. Proponernos estar en todas partes para contarles la pequeña gran epopeya cotidiana y esperanzar, aleccionar, transmitir calma dentro del estrés, ponderar el esfuerzo y la generosidad de muchos. Denunciar la ilegalidad, las irresponsabilidades y la falta de percepción del riesgo permearon también nuestros relatos audiovisuales. Compartimos la incertidumbre del contagio, dominamos nuestros propios temores con responsabilidad, experimentamos el aislamiento de nuestras familias para prestar un servicio público que acercó definitivamente las agendas mediáticas a las públicas. Visibilizar a los más vulnerables, a la madre que protege a su frágil hijo y al programa de salud que no los abandona pese a la lejanía, a los que producen y labran, a los que crean y le cantan al esfuerzo, a la belleza y la iniciativa solidaria, a la inocencia sabia, la heroicidad. Redescubrirlos a todos en la Cuba del 2020 fue la experiencia después de casi 30 años de ejercicio, cuando pensé que había vivido, visto y reportado todo. Y llegó esta pandemia para asombrarme. Nunca estamos conformes, ¿no? Siempre queremos dar más, pero la información se ha sido suficiente. Pero estoy bien informada de todo, todas las medidas que da el gobierno, que da salud pública. Que antes no teníamos cultura de eso y cuando escuchamos la información, no solamente la COVID es la que hoy por hoy se transmite a través de esta vía, sino son múltiples enfermedades del sistema respiratorio. Yo diría que ya esto, lo del nasobuco, es una medida necesaria, ya que es importante porque también se evitan enfermedades. Y bueno, yo diría que no estaría mal que se quedara el nasobuco. Al parecer el nasobuco llegó para quedarse. Estamos en el epicentro de la noticia. Entrevistamos a sus protagonistas. Contrastamos cada dato. Tenemos presencia en toda Cuba. Desde Cuba, minuto a minuto, le damos seguimiento a la pandemia COVID-19. La COVID-19 me tuvo aislado en casa un par de semanas, no por estar contagiado, pero sí estaba bajo sospecha y al final por suerte todo quedó en una faringitis, pero no podía dejar de reportar y tuve que improvisar un set en la casa con la conspiración de mi mujer y el silencio de mi hijo para poder enviar mi comentario de los miércoles, porque en tiempos de pandemia la gente también hace cola frente al televisor para saber qué es lo que está sucediendo en el país. Mi colega Jorge Legañó ha popularizado una frase bastante útil: la verdad necesita de nosotros, y yo creo que sí, que la verdad es un arma contra la maldad y también es una herramienta imprescindible para cortar la cadena de contagios de la COVID-19. La pandemia nos puso a prueba
Y si no aprobamos todos los exámenes, tampoco es que hayamos sido una catástrofe, ni mucho menos. Pero tampoco creo que estuviéramos preparados del todo para enfrentar un desastre de esta naturaleza. Nosotros estamos habituados a los ciclones, pero no a las epidemias. Tenemos una rutina de trabajo para huracanes, pero esta vez la ignorancia en estos avatares yo creo que nos puso en el camino del aprendizaje diario, in situ, en cada cobertura. Como nos salvó también la tecnología. No imaginé nunca que con un teléfono con datos móviles yo iba a hacer tanto. La mayor parte de los reportes que he hecho han sido justamente así, vía WhatsApp, y lo diferente en estos casos es que la fuente se ha convertido en un hacedor de la información, en un actor de la comunicación, porque ella misma se ha grabado, ha respondido a las preguntas sin tenerme a mí delante como periodista, y esa fuente ha filmado con intencionalidad. Naciones Unidas acuñó el término de infodemia para que expresara esa epidemia de noticias malintencionadas, negativas o falsas que han circulado junto con toda esta información de la epidemia que se ha convertido en el gran suceso internacional. En la medida en que Cuba se ha ido recuperando todo esto, lo que ha pasado es que esos medios que también están asociados a temas de política electoral en la Florida han invisibilizado los resultados de Cuba. Yo creo que los periodistas han hecho un trabajo excepcional a la hora de visibilizar no los éxitos, sino la realidad en la que este país ha enfrentado esta epidemia, y también el tema que ha sido también tema de campaña muy fuerte, visibilizar el gran éxito de la colaboración médica internacional. Yo creo que esta etapa para todos ha sido de aprendizaje y de poner a la vez en práctica todo lo que las potencialidades que como medio hemos desarrollado en medio de dificultades, en medio de carencias que todavía tienen nuestros medios públicos. Y en particular para la mesa y Cuba Debate, yo creo que fue una etapa intensa. Una de las cosas más importantes que ha tenido esta etapa de enfrentamiento a la pandemia es que ha sido un ejercicio de comunicación extraordinario del gobierno con su pueblo y que ha demostrado que es, como dice el presidente Díaz-Canel, una herramienta estratégica de trabajo para la dirección del país. El nuevo virus SARS-CoV-2 trocó las dinámicas rutinarias de todo el mundo. Los hacedores de noticias entonces se multiplicaron. Más allá de autocomplacencias, quedan experiencias enaltecedoras. La mejor de todas, el extraordinario esfuerzo, resistencia y comprensión del pueblo, de todas las familias. Ha sido, y aún lo es, desafío para la ciencia, para los gobiernos y estados, alcanzar la añorada vacuna. No faltan esfuerzos, y Cuba, su comunidad científica, anda sin desmayo en el empeño. Cuando pasemos página al tiempo duro que hemos vivido, quedará lo mejor de cada ser humano, la certeza de que la vida es una oportunidad única. Esta es la crónica que le debía a mis compañeros, por ser parte ellos del esfuerzo de todo un país. Yo creo que una prueba de la capacidad de compromiso y de transformación de nuestro sistema está en los jóvenes que están en nuestras universidades, muchos de los cuales se han ido arriesgando su vida a las zonas rojas, a trabajar prestándole servicio a los enfermos y a los médicos. Y a la vez que hacen eso, dando el testimonio de su participación en el enfrentamiento de Cuba a la COVID-19 en el sistema de medios públicos. O sea, han ido a la zona roja y desde la zona roja se han convertido en reporteros, en testimoniantes de la enorme contienda humana que ha tenido Cuba frente a la COVID-19. Y esos reportajes, esos testimonios se han publicado en casi todos los medios públicos de nuestro país. O sea, se ha producido también una simbiosis, una integración de los estudiantes de las universidades con el sistema de medios públicos. O sea, hemos vivido una etapa también interesante de integración a los sistemas de medios de nuestro país, de distintas especialidades, de especialistas, de psicólogos, una integración especial con la cultura, con los artistas, con otros actores importantes de tipo social de nuestra sociedad,
en un tipo de relación que nosotros no habíamos cultivado en otros momentos de la vida del país. O sea, si algo ha demostrado este periodo es la enorme capacidad de cambio, de transformación y de innovación que existe en el sistema de medios públicos. Y por lo tanto sería un crimen que no saltemos a la nueva etapa post-COVID, comprendiendo que lo más importante es que la construcción de un nuevo modelo de prensa pública para el socialismo tenemos que convertirlo en un endemia. Precisamente esa humanidad, ese deseo de ayudar que tanto aprendemos en la carrera, fue parte de lo que me impulsó a entrar como voluntaria al centro de aislamiento para sospechosos de la COVID-19. Una experiencia llena de trabajo, pues las jornadas laborales eran largas y realmente difíciles, y además un periodo donde viví muchas historias, tanto mías como de las personas que estaban a mi alrededor. Nosotros tratábamos directamente con pacientes y con médicos, o sea, vivíamos sus tristezas, sus preocupaciones, sus derrotas, sus alegrías, y eso es algo que te da mucho y te da mucha inspiración para escribir, y hacía que cuando yo terminaba de trabajar, a veces a las 11 de la noche, me bañaba, me sentaba en la laptop y me ponía a escribir las cartas para el destinatario Zona Roja de Alma Mater hasta la madrugada. Mi nombre es Jorge Alfonso y soy miembro del equipo multimedia de la revista Alma Mater. Estos últimos meses han sido retadores para todos los medios de comunicación en Cuba y por supuesto no ha sido diferente para nuestra revista, ¿no? Muchas cosas han cambiado desde las rutinas de trabajo, las reuniones presenciales que eran semanalmente han desaparecido por completo y ahora tenemos reuniones constantes vía WhatsApp que pueden ser desde a las 12 del día hasta las 3 de la mañana. Soy estudiante de tercer año de periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Desde primer año de la carrera colaboro con Cuba Periodistas, que es la página web de la Unión de Periodistas de Cuba. Cuando en marzo de este año en el país se anunció la paralización temporal de las actividades, todos los cubanos nos vimos inmersos en una amalgama de confusión, de miedos, de incertidumbre, y para mí por supuesto no fue menos. Sin embargo, el periodismo me ha ayudado a mantenerme totalmente activa, por eso me he refugiado en él, como muchos de mis compañeros que no han dejado de escribir y de contar sus experiencias desde casa y desde los centros de aislamiento. Aunque hagamos nuestros balances, ¿no?, podamos decir con certeza que el periodismo y la comunicación han salido ganando y por qué no nosotros también como personas, ¿no? Y a través del móvil, que ha sido mi principal instrumento de trabajo, también he intentado gestionar todo ese contenido de nuestra página en las redes sociales, principalmente Facebook, Twitter, Instagram, un ecosistema comunicativo muy complejo y muy importante al que se enfrenta el periodismo en la isla. Al final, uno de los mayores desafíos del periodismo cubano es el de replantearse su autoridad frente a los públicos. Pude a lo mejor despejar muchas dudas y hacer sentir a muchos seres humanos que sintieran las tristezas y las alegrías de otros seres humanos que no habían tenido mucha suerte en el caso de la enfermedad. Y es algo que agradezco mucho. Creo que al fin aprendí a escribir con el corazón. Aprendí a escribir con ese sentimiento para llegarle a las personas, para sentirme como mismo se sentían aquellos seres humanos que podían estar enfermos o preocupados, y es algo que me ayudó mucho. A pesar del esfuerzo, a pesar del trabajo, a pesar de que era difícil, pues uno extrañaba a la familia y tenía miedo de ser contagiado, lo considero una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, tanto porque me ayudó a crecer a mí, a Daniela y a la futura periodista que tengo dentro.